Y recibimos esta mañana al diputado del Partido Colorado, Germán Cardoso, secretario general además de esta fuerza política a nivel nacional. Muy buenos días, Germán. Muy buenos días, Alexis, un gusto estar por acá. Con un poco de alergia, pero bien. Bien, bien. Bueno, gracias de todas maneras, porque anoche a última hora confirmábamos esta presencia aquí, y además ha tenido una repercusión, es tapa del Matutino de la República también hoy, estuvo en nuestra portada en la víspera, estas manifestaciones del exintendente Oscar de los Santos, que acusó a su figura de armar una operación política para sacar al gobierno del Frente Amplio. ¿Y qué responde frente a esto? Es ridículo lo que afirma. La afirmación de los Santos es ridícula. Creo que está muy nervioso. Sin duda, el hecho de que él salga a reconocer que hay una paridad notoria en las encuestas hace a que esté transmitiendo un estado de ánimo que a las claras demuestra un notorio nerviosismo. Y con su notorio nerviosismo está apelando al de los Santos que conocíamos antes, en la campaña política antes de ser intendente, a agraviar, a faltar al respeto, a dividir, a permanentemente buscar herir el honor de los otros, porque él hizo campaña y en base a esa actitud. ¿De qué operación política está hablando de los Santos cuando todo Maldonado sabe en realidad que el enfrentamiento de él con Darío Pérez lo ha llevado a él? De los Santos y su entorno quieren que esto que afirma sea verdad, lo cual no es cierto. De los Santos quisiera, me atribuye un poder divino, antes que nada, me atribuye un poder natural, que yo tengo la capacidad de transferir votos para donde quiero, que yo a la gente tipo ganado le digo, vayan para allá y los hago trompear. Eso no es así, no existe eso en política, porque el votante es sabio, la gente vota lo que quiere votar. Y me está estableciendo como que hay una operación política para conspirar. A ver, Alexis, el Maldonado todos sabemos que en su fuero íntimo él quisiera que esto fuera verdad, porque de los Santos y su entorno cercano lo que no quieren es que gane Darío Pérez. Eso lo sabe todo Maldonado. Han tenido enfrentamientos notorios en los últimos años y es una relación de amor y odio. Yo no me meto en la interna de los demás partidos, pero me obliga, porque sale a acusarme, sale a hablar de mi partido, que yo mando a los palos y a la paliza a mi candidato, que tal y cual cosa. Yo no desearía entrar en esto, pero a ver, el que mandó a la paliza es él, al Frente Amplio. De los Santos patrocinó un fraude electoral en Maldonado hace un año. Todos recordamos que dio un discurso de democracia, de apertura, de que iba a elegir el candidato sucesor de él en la Alianza Progresista, convocando a la participación pública, hicieron propaganda por televisión. Y después en pleno escrutinio, al mejor estilo chavista, venezolano, ¿verdad? Que cuando los resultados no les gustan, se cae el sistema y no, por varias horas no se puede leer el resultado electoral. Bueno, electoral al mejor estilo chavista, suspendió el conteo de votos, lo recordamos todos, y anuló la elección. Anuló un pronunciamiento popular porque el resultado no era el que a él le gustaba y no venía favorable para el candidato que él quería. Y lo anuló. Y ahora puso a otro candidato y lo apoya, pero a ver, ¿cuál puede ser la preocupación de esto, Alexis? Esto es pantalla, esto es vidriera, la actitud de él de salir a atacar y decir estas barbaridades. ¿Qué es pantalla? ¿Y qué preocupado puede estar él por la elección en Maldonado y para ayudar a su amigo o a su compañero, no amigo, a su compañero? Darío Pérez siempre se hinchó parejo con él, siempre se hinchó, y eso yo se lo reconozco a Darío, que siempre por su partido se hinchó parejo y lo hizo intendente 2 veces. Faltan 15 días para la elección. Una elección de empate. De los Santos el fin de semana pasado estaba en Salto. A ver, todo el fin de semana en Salto pasó. En su derecho, yo no voy a cuestionar lo que hagan las personas en sus ratos de esparcimiento, pero tan preocupado por la elección departamental de Maldonado no está. Entonces, él busca dividir, busca enfrentar a las personas, se quiere meter en la interna de los demás partidos políticos, cuando ya lo hizo. Y por otro lado, es el mismo de los Santos que a la vez en su retórica, que poca gente entiende, en esas palabras raras que le gusta utilizar él en su discurso, hace todo esto y a la vez habla de construir ciudadanía, porque es lo que habla todo el tiempo. Construir ciudadanía, es muy difícil construir ciudadanía desde el ataque, desde la división, desde el agravio, desde la falta de respeto. Y yo no
no tengo ánimo de entrometerme en la interna del frente, Alexis, no lo he hecho en todo este tiempo, pero a ver, fue Mauro Mendiburu el que vino a hablar aquí de un déficit de 65 millones de dólares, no fui yo, no fue la oposición, no fue un agravio, es un hombre que ha estado en la gestión de Los Santos en los 10 años. Y de Los Santos viene acá y dice, no, pero el déficit no es de 65, es de 55, pero es manejable. Pero con irresponsabilidad, reconocer que hay un déficit de 65, de 100 o de 55 millones de dólares. Millones, no son 55.000 pesos el déficit. Ha fundido la intendencia, porque él, del momento que reconoce que hay un déficit de 55 millones de dólares, significa que después de haber gestionado Maldonado 10 años, con el mayor presupuesto de la historia, porque la gestión del Frente Amplio tuvo la oportunidad que no tuvo ningún intendente en la historia de Maldonado, gestionar 1.050 millones de dólares en el quinquenio. 1.050 millones de dólares, Alexis, no le alcanzó, no hay obra pública, porque lo que hay es la perimetral a medias, eso es lo que ha hecho en 10 años de obra pública. Y encima la funden y la endeudan, ellos dicen 55 de Los Santos, su director de Hacienda dice 65, yo creo que vamos a llegar a julio en 100 millones de dólares de déficit. Pero digo, entonces, hay tal grado de desencuentro y desconcierto en la propia interna del Frente que esto hace que él se desespere y quiera salir a defender su gestión, agraviar, atacar y a decir cualquier cosa. Yo tengo la responsabilidad de ser el secretario general del Partido Colorado a nivel nacional. Esa es la razón por la cual no fui candidato en esta elección. Permíteme, Germán. Claro, hay una cosa que se habla. ¿Por qué no fue Germán Cardoso? Ya lo explicó usted, candidato a la Intendencia de Maldonado, pero queda sobrevolando que muchos dirigentes se han ido a apoyar al ingeniero Enrique Antía. Bueno, entonces eso deja entrever como que hay... bueno, pero como dijo Antía, una concertación de hechos. Pero a ver, los dirigentes políticos pueden utilizar las situaciones de acuerdo a su conveniencia, o lo comunican de ese modo, ¿no es cierto? Roque Martinelli está con Darío Pérez, es dirigente del Partido Colorado. Sabás Pereira es candidato a alcalde con Darío Pérez, y era un hombre, por lo menos, que votaba el Partido Colorado. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, a partir de determinadas coyunturas, yo como dirigente político, tengo que tener la capacidad de comprender, que no significa compartir. Comprender no es compartir, ¿verdad? Pero yo creo que lo último que puede hacer un dirigente político es ponerse un balde y no comprender determinadas circunstancias. Yo no me puedo poner delante de la gente con un revólver a decirle no hagan esto. Mi candidato es Jorge Schussmann. Y lo reivindico, y es ridículo decir que yo no lo apoyo a Jorge Schussmann cuando está el departamento entero con carteles con mi foto al lado de Jorge Schussmann. Cuando yo hago audiciones radiales en esta emisora y en el resto de las emisoras del departamento en favor de la candidatura de Jorge Schussmann, y porque estoy convencido de que Jorge Schussmann es el mejor candidato a la intendencia, porque es un tipo honesto, probado administrador, médico pediatra, principal directivo de una de las dos mutualistas del departamento, sabe de gestión, periodista deportivo, ha estado involucrado en la sociedad, es un gran candidato. Yo voto a Jorge Schussmann e invito a votar por Jorge Schussmann, hago campaña por Jorge Schussmann, porque, entre otras cosas, no se vota solamente intendente el 10 de mayo. Se vota en ediles, se vota en concejales, se vota en alcaldes. Y te pongo un ejemplo, que creo que es lo que debería hacer De Los Santos. De Los Santos no es candidato en esta elección, yo tampoco lo soy. Pero los dos tenemos la responsabilidad de estar legitimados de ser diputados por el departamento. De Los Santos debería dedicarse a ser un buen diputado por el departamento, a defender la causa de Maldonado en el Parlamento Nacional, cosa que no ha hecho. El otro día yo propuse realizar una interpelación para discutir y debatir en profundidad el grave problema del agua potable en Maldonado. De Los Santos se opuso, no quiso. De Los Santos, en vez de defender a la sociedad de Maldonado y ponerse al lado de la gente de Maldonado, que es quien padece el problema del suministro de este agua espantosa, se puso al lado de los jerarcas de Montevideo. Se puso a defender al directorio de la OCE, lo defendió a rajatabla, quiso distorsionar el debate todo el tiempo, también atacando y trayendo temas que no tenían nada que ver con el debate, mientras en Maldonado la gente sufre y padece el problema. Hasta ironizó, tomó el pelo. Cuando yo manifesté probadamente que hay personas que en Maldonado han tenido cuadros de diarrea, de vómitos, de alergias,
él ironizó y se rió y dijo que él tenía un vecino que se había resfriado, que capaz que también se había resfriado por el agua. Es decir, él está en esa, está desencajado. Y yo creo que ese no debe ser el camino de un dirigente político. Yo creo que la gente espera, más allá de las diferencias que tengamos, que las sepamos bien administrar y que actuemos con seriedad y con responsabilidad. Y eso es lo que yo hago. Intento hacer todos los días. De los Santos no. Represento a Maldonado en el Parlamento Nacional. Intento hacerlo de la mejor manera. Ahora, de los Santos, precisamente en vista de lo que hablábamos recién, que de alguna manera, a ver, vamos, voy a apagar el aire porque como está, me había quedado lejos y estoy más solo que el uno. De los Santos de repente, así no le afecto la garganta porque como está con esa alergia, los Santos de repente pensó que lo que se venía hablando en Corrillo, al no ser candidato Germán Cardoso, los votos del Partido Colorado, y también los politólogos dicen, lo dijo Gerardo Caetano el otro día, que reconoció que usted era un caudillo fuerte en el departamento de Maldonado, y que al no ir una figura tan representativa, tan fuerte, indudablemente hacía un corrimiento de votos hacia el Partido Nacional, y eso estaba haciendo crecer a este partido político en desmedro del Frente Amplio. Pero los analistas políticos tienen todo el derecho a hacer el análisis que entiendan. Lo tenemos, lo que dijo Gerardo Caetano. Alexis, ahora, también de los Santos ha tenido corrimiento de votos. ¿Dónde están los votos de los Santos? Yo puedo decir lo mismo. Sacó 8.000 votos en esta última elección, que venía de tener votaciones de 30.000 hace 5 años, sacó 8.000, peleó la banca hasta el último momento con Luis Huelmo por el MPP, ahí también hubo corrimiento de votos. Y yo no creo que de los Santos haya salido a decir, no me voten, voten a otro, porque él estaba en la pelea, estaba en la disputa. ¿Qué quiero decir con esto? La gente es libre. El ciudadano es libre de optar. ¿Y qué pasa? Y acá nos encontramos con una gestión, 10 años después de los Santos intendente, en la cual de los Santos va a pasar al libro de los récords por haber fundido a la Intendencia de Maldonado. El déficit que tiene la Intendencia de Maldonado no lo tuvo nunca en su historia. Pero dice, es un dato de la realidad. Él dice entonces, que es manejable, y Mendiburu dice que también es manejable. Mendiburu dice, voy a recibir que no hay un peso en caja en la Intendencia, ¿no? Políticamente incorrecto eso lo de Mendiburu. Eso es lo increíble. Pero que es manejable y va a pedir... Un jerarca de la División de Hacienda del gobierno de los Santos, que ahora está con Darío Pérez, que va... O sea, acá las responsabilidades son compartidas. Mendiburu, a ver, de los Santos soy el intendente y Mendiburu gestionaba la economía. Entonces, este es el modelo de gestión que le está mostrando a Maldonado. Y el ciudadano opta, es libre de ir, venir, mutar, poner el voto en un lugar, ponerlo en otro, acompañar a Jorge Schumann, el votante que quiera seguir a Germán Cardoso, porque Germán Cardoso opina, porque yo no puedo hacer otra cosa más que opinar. Acá uno no es dueño de la gente. El ciudadano es sabio y tiene todo el derecho de elegir gobernantes. Yo convoco públicamente a trabajar por Jorge Schumann, a tener ediles de primer nivel, controlando, batallando en la Junta Departamental. ¿Por qué digo esto? Y porque se dio el otro día en la interpelación. No solamente votamos intendentes, votamos alcaldes, concejales y ediles departamentales. Y el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, pero yo creo que, más allá de que el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria, Maldonado, en este caso, me ratificó a mí, me puso por tercera vez como diputado por el departamento. Yo hago mi trabajo y creo que más allá de que el Frente Amplio tiene una mayoría con mano de yeso que vota cualquier cosa en el Parlamento y respaldó, desoyó el reclamo de la ciudadanía del departamento de Maldonado y respaldó la gestión del directorio de la OCE, fíjate tú, respaldó la gestión del directorio de la OCE que nos ha llevado a tener el agua que tenemos hoy. Eso votó el Frente Amplio en la Cámara de Diputados y los diputados del Frente Amplio, los dos de aquí de Maldonado, de Los Santos y de Darío Pérez, respaldaron esa gestión. Pero creo que se logró algo muy bueno, muy importante, que el gobierno asuma lo que venía negando públicamente, no tuvo más remedio, de reconocer que el agua de la laguna estaba contaminada, de decir que reconocer que la situación es grave, hizo de disparador nacional el tema de la laguna, disparó nacionalmente el tema y hoy el gobierno ha reconocido que casi todos los cauces naturales del país están contaminados, que estamos frente a una grave crisis sanitaria, a mi juicio, que hay que asumirla y hay que reconocerla.
Y eso se logra poniendo legisladores, nacionales en este caso, y departamentales en la Junta Departamental. Entonces, cuidado cuando se dice, no, porque le voy a dar utilidad al voto, con todo derecho. Yo no cuestiono el uso que la ciudadanía quiere dar de su voto, pero yo digo, cuidado con que a partir de que voy a poner el voto allá porque es de utilidad para sacar a fulano, estoy vaciando a este otro partido que es el mío, que están mis ediles, los que controlan, los que batallan, los que me van a representar y los que van a defender mis derechos por 5 años en la Junta Departamental. Ahora, frente a una polarización, que lo que se ha dado en varios departamentos, o concertación de hecho, polarización entre un candidato y otro, y uno que se pone en la vereda enfrente del otro, se puede generar esta situación, ¿no? Y se vacía el Partido Colorado. Y bueno, son situaciones que de hecho se dan. Lo que te decía hoy al principio de la nota, uno puede comprender situaciones, no significa que las comparta. Todos los números arrojan que hay una polarización, y eso hace que el Partido Colorado esté midiendo notoriamente menos de lo que votó en octubre. Yo confío en recuperar los días que quedan, y confío en llegar con un gran candidato a disputar alcaldías, como vamos a disputar la de Piriápolis, está en disputa, y a tener una importante bancada de ediles en la Junta Departamental y de concejales. Y yo creo que eso es muy bueno, y también es parte de lo que vota la gente, no vota solo intendente. Acá el voto tiene varios efectos y varias consecuencias. Y nosotros seguiremos trabajando los días que quedan, de aquí a la elección, con nuestro candidato, con nuestro compañero de lucha, el doctor Jorge Schumann, que es un hombre noble, que es mi amigo, y que lo voy a acompañar como lo he estado acompañando todos. Lo estuvimos cerrando anoche en Punta del Este, lanzando la candidatura de Pocho Barrios Pérez Bondanza a la alcaldía de Punta del Este, allá en su local de calle 24, llegando al disco. Casi calle 17. Le pasé el chivo al disco ya de pasada, pero digo, los Cardoso le van, su tocayo le van la referencia allí. Estuvimos con Jorge anoche, y más temprano habíamos estado en otras actividades, y esta noche vamos a estar en una actividad en el comité en San Carlos, que viene el doctor Bordaberry también a acompañarnos. Estamos activamente trabajando. Es muy injusta, y yo creo que muestra una notoria falta de respeto a la acusación de los Santos, que la explica, no la comparto, pero la tengo que comprender por la desesperación que tiene en base a dos situaciones. Primero, perder el poder, y después de 10 años de haber gestionado la intendencia, que venga su jerarca de Hacienda a reconocer que fundieron la intendencia, me parece que es muy fuerte, y eso explica la desesperación. Muy bien, pero más allá de lo que decía de los Santos en este aspecto, se lo decía hace un rato, varios analistas han mencionado esta situación. De repente de los Santos no es que sea un invento, sino que él se basa en lo que se da en la opinión pública a través de los analistas, ¿no? Que dicen, bueno, se da este escenario político en Maldonado, entonces Cardoso opera de tal manera, y yo lo que hago es trabajar por mi candidato, creo que está más que claro, manifestarme y convocar a los ciudadanos que simpatizan por mi persona y por mi gestión a votar por Jorge Schumann, y lo estoy acompañando y estoy trabajando por él. Después lo que haga el ciudadano, bueno, a ver, yo creo que tanto de los Santos, a mí, a Darío Pérez, a Antía, a Rodrigo Blas, a Yuyo Pérez, la ciudadanía le va a contestar el 10 de mayo, ¿verdad? Esa es la única realidad. En este país nunca la Corte Electoral proclamó resultados electorales por las encuestas. Claro, no, evidente. Los resultados electorales se proclaman cuando la Corte cuenta los votos. Y bueno, y a todos les va a contestar la gente, asumiendo la responsabilidad ciudadana que tiene que asumir el domingo 10 de mayo. Claro, en ese aspecto yo también digo que la gran encuesta es el 10 de mayo, pero hay dirigentes de repente que decían de su propio sector, que decían, bueno, sí, me sumo a tal corriente. Usted bien decía, también hay dirigentes que se subían de su sector que se fueron con Darío Pérez, pero ¿a usted lo consultaron alguno de ellos, tanto para Darío Pérez como para Antía, los dirigentes? Porque en cierta manera dirigentes, algunos, por ejemplo, el caso Martinelli siempre tuvo un caudal interesante de votos, ¿no? Digo, que colaboraba. Roque habló conmigo el día de la convención. Me dijo que iba a tomar una decisión, que lo hacía
por esta vez, que ya era una decisión tomada, o sea, me comunicó la decisión que había tomado. No la consultó, la tomó, la decisión estaba tomada. Él la tomó, sí, él tomó la decisión, y bueno, y los hechos hablarán por sí. Yo no la comparto a esa decisión. Como tampoco entonces como tampoco comparto la decisión de los que van al Partido Nacional, porque creo que hay que votar al candidato del Partido Colorado, al candidato de Gómez Maldonado, y tenemos que tener como mínimo una buena representación de Diles en la Junta Departamental. Esa es mi apuesta y para eso trabajo. Vamos a escuchar lo que decía Gerardo Caetano la semana pasada en TNU, en Televisión Nacional de Uruguay, analizando precisamente la situación de Maldonado. Claro, porque entre otras cosas ahí estaba un caudillo importante como es el actual secretario general del Partido Colorado, Germán Cardoso, pero Germán Cardoso no es candidato. Y aquí, bueno, nuevamente vuelve a ocurrir lo que ya hemos visto que acontecía en otros departamentos, que el sector Vamos Uruguay, bueno, parece reorientar sus votos hacia el Partido Nacional, con lo que es una elección disputada, la campaña también opera, pero parece que la cuesta arriba en esta elección la tiene el Frente Amplio Maldonado. Y bueno, de repente, insisto con el tema de los Santos, de repente basó en este análisis, ¿no? El propio, es un análisis a ojo vista, ¿no? Que todos hacen, ¿no? Va Cardoso, ¿dónde van esos votos? No quedan en el Partido Colorado. Hay una, Antía hablaba el otro día de una concertación de hecho. Bueno, pero está claro de que es una... Porque un caudillo tan importante como dice bueno, Caetano. Yo le agradezco mucho a una personalidad de la academia como es Gerardo Caetano el concepto que utiliza sobre mi persona. Yo no soy más que diputado por el departamento de Maldonado, eso es lo que he sido y sigo siendo. Y de cualquier manera, el análisis es válido. Gerardo Caetano, a ver, lo decía recién, es una palabra de mucho peso en la política del Uruguay. Lo que sí está claro de que la gente opta y decide. Yo no puedo decir otra cosa. Yo tengo que hacer mi trabajo, no soy candidato, es cierto, como tampoco es de los Santos. Ojalá que él se dedique a representar al departamento de Maldonado en el Parlamento, a representar a los vecinos y a pelear por Maldonado, cosas que no ha hecho hasta el momento y ha demostrado a la hora de elegir entre los habitantes de Maldonado o los burócratas de Montevideo. Ellos han estado con los burócratas de Montevideo, no con la gente de Maldonado. Ya para ir finalizando, se nos han ido los minutos volando, leía por ahí, porque hubo elogios, por una parte, en cuanto al sustento de su presentación en el Parlamento, pero también hubo alguna columna por allí que criticaba que usó determinado material de reconocidos técnicos y a alguno de ellos no los llamó. ¿Qué responde a eso? ¿Qué tiene que ver eso? Pero a ver, es como que yo le estoy preguntando desde el punto de vista de lo que dice. Está claro, es una opinión, pero es como que un estudiante, ¿verdad? Cuando estudia en un texto, después expone lo que estudió y no llamó al autor del libro. A ver, o como en el Parlamento permanentemente, como se hacen leyes, se cita a Justino Jiménez de Arechaga, a Bayardo Bengoa, a prestigiosísimos juristas de primer nivel que ha tenido el Uruguay, y entonces cuando uno se basa en un análisis de Justino Jiménez de Arechaga para tener rigor constitucional, por ejemplo, decir que no es válido lo que está diciendo, sosteniendo que lo dice porque no habló con Justino Jiménez de Arechaga. ¿Qué tiene que ver? Los trabajos son públicos, desde el momento que uno asume la responsabilidad de producir un documento y subirlo a las redes sociales o imprimirlo en papel, digo, es responsabilidad de quien lo hizo. Y yo sí estudié mucho para esa interpelación, porque no tengo vergüenza en decirlo, no soy técnico en la materia, me tuve que sentar y ponerme a estudiar y aprender desde cero. Yo no veía, la vida me llevó a mí, lo dije en la interpelación, a inclinarme hacia las letras, a estudiar el derecho. Entonces yo no veía nada de ciencia, o no estudiaba nada de ciencias desde la época del liceo, claro. Hace más de 25 años. Y entonces me tuve que poner a estudiar y a leer, y sí, creo que es mi responsabilidad. De momento, frente a una situación como la que había en Maldonado,
Está bien, cuando yo como usuario padezco el problema como cualquier vecino del departamento. Cuando abro la canilla, en mi casa el agua sale con olor, con color, un sabor espantoso. Entonces, eso es por determinadas circunstancias que yo me tuve que poner a leer y a introducirme en un mundo en el cual consulté trabajos de varios académicos y los cité. ¿Y cuál es el problema? Digo, no son inventos míos, son trabajos que han producido todas estas destacadas personalidades. No tengo por qué ir a hablar con ellos y consultarlos si yo estoy consultando el material que ellos mismos elaboraron. Y era actualizado material Sí, actual. claro que era actualizado. Capaz que alguno era, porque yo justamente, a ver, esto no se dio un día para el otro. Si hizo un análisis, hubo un episodio en la Laguna del Sauce en el año 2013, que murieron una cantidad impresionante de peces, y el agua quedó con un color verdoso, tipo fluorescente, que allí, en ese episodio, bueno, también se hicieron análisis y nosotros hicimos referencia a ese episodio, y en ese episodio se creó la Comisión de Cuencas de la Laguna del Sauce, y De los Santos es responsable de lo que estamos hablando hoy, porque era el intendente de Maldonado en ese tiempo, y la Comisión de la Cuenca de la Laguna del Sauce también la integra la Intendencia y tiene responsabilidad. Y si la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce en el año 2013 hubiera tomado los recaudos y las recomendaciones que debería de haber tomado, no hubiéramos llegado a la crisis del agua que llegamos hoy 2 años después. Lo que pasa es que no hicieron nada. Entonces, yo creo que los dirigentes políticos tenemos que tener responsabilidades políticas para con la ciudadanía. La gente nos elige para gobernar. Nos pone a unos en el Parlamento en la oposición como a mí, a otros a gestionar la Intendencia, a otros en el Senado, a otros a partir de que la gente elige un gobierno, ese gobierno los designa en los directorios de los entes autónomos o en los ministerios, en este caso la OCE y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y no se actuó. Y acá, a ver, hay una descoordinación notoria, acá hay una falta de planificación, porque el presidente de la OCE hoy es el mismo que era en el 2013 y en el 2010. Hace 6 años de esto. Y acá ha habido una falta de planificación notoria, un caos en la gestión de la OCE también. Y nosotros, en nombre de la comunidad de Maldonado, reclamábamos responsabilidades, cosa que De los Santos y Darío Pérez dijeron que no, que habían actuado muy bien las autoridades de la OCE, que estaban conformes con su gestión y los respaldaron. Y bueno, esas son las decisiones políticas que la gente en democracia y en libertad debe medir, debe formarse opinión, y en base a eso, para eso también están las elecciones. La gente nos pone con el voto y nos saca con el voto también. ¿Usted piensa que el agua va a incidir ahora en las elecciones de mayo? Yo creo que es un problema que sigue vivo y latente en Maldonado. Y hay responsabilidades por parte de la administración. Guste o no, hay responsabilidad porque la Intendencia, primero, es el principal responsable en la gestión del agua en el departamento, porque quien dirige, quien conduce el organismo de UGD es representante de la Intendencia. Le pagamos el sueldo todos los habitantes de Maldonado, pues se lo paga la Intendencia. Todos los habitantes de Maldonado le pagamos el sueldo a esa persona para que haga su trabajo. No lo hizo bien. Pero aparte de eso, la Intendencia forma parte, a través, con representación de la doctora María Araujo, la directora general de Higiene de la Intendencia, de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce, que hace 2 años que debería estar funcionando, tomando recaudos, previsiones y medidas de fondo para revertir la situación, y no lo hizo. Entonces, la gente juzgará si va a incidir, si no va a incidir, y creo que la palabra la tiene el ciudadano el 10 de mayo. Para terminar, Germán, se acordó esto a nivel nacional, se acordó, ya elevar la nómina de cargos, hubo el reparto de cargos que le dio el gobierno a la oposición. ¿Quedó conforme el Partido Colorado con los 8 cargos que le toca? El doctor Vázquez convocó a que la oposición, como ya ha sucedido en otros tiempos de la historia, en gobiernos del Partido Colorado y en el gobierno anterior del Frente Amplio, no en el primer gobierno de Vázquez, pero sí en el anterior del Frente Amplio, a la oposición para que esté representando también a la otra mitad de la sociedad, las empresas públicas, porque las empresas públicas son de todos, ¿verdad? Y eso tienen directorios que las conducen. El Frente Amplio, por ser gobierno, tiene mayoría, y ahora se le dio participación reducida, pero participación
a la oposición con un miembro en el directorio de estas empresas. Y bueno, a partir de esta convocatoria, lo que tuvimos que hacer la oposición fue medir los intereses de la participación en el desarrollo de qué política tenía más interés un partido que otro, si en la política energética, si en la política de la comunicación, si en la política del agua, en la OCE, ¿verdad?, en los diferentes lugares. Y después lo que hicimos fue resolverlo por cociente decreciente, por la cantidad de votos que tuvo cada lema, y en base a eso es que el Partido Colorado entonces va a estar representado en el directorio de la UTE, de la OCE, del Banco de la República, del Banco de Seguros, el Banco Hipotecario, la Secretaría Letrada de la Corte Electoral y la Secretaría de la Cámara de Representantes, que le corresponde, y en esos lugares. Allí, y por supuesto en la educación. En la educación, que fue un lugar que nosotros reclamamos, que para nosotros es tremendamente importante, el Instituto de Evaluación Educativa, que es una institución que evalúa los resultados y la calidad de los programas educativos que se están aplicando, y nosotros era un tema que ¿tiene los nombres para nosotros es trascendente. ¿Tienen los nombres para esos cargos? Bueno, el partido va a poner a hombres y mujeres que representen a sus sectores, ¿no es cierto? O sea, buscar personas que tengan el Partido Colorado, que tengan el perfil para estar en esos lugares. Pero ya deben tener algo medio. ¿Cuándo tienen que pasar los nombres? No tenemos un plazo. El Frente Amplio recién ha comenzado a enviar los nombres esta semana pasada para cambiar algunos directorios, por lo cual yo estimo que en el transcurso de la semana próxima ya nos estaremos reuniendo con los dirigentes para tomar la decisión de quiénes van a ser los que van a estar controlando, aportando en la gestión, pero también controlando, que es muy importante, el desarrollo de la gestión del gobierno en estas empresas del Estado. Y, por ejemplo, en educación deben tener ya el nombre de alguna figura. Por suerte tenemos varios, no tenemos uno solo. A mí no me gusta manosear nombres porque es injusto tirar 2, 3 nombres, después va a ser uno. Claro. Entonces queda como que eso se va a discutir los nombres que uno da en el comité ejecutivo. Sí, esas son decisiones que toman los sectores, y después naturalmente tiene que pasar por el comité Ejecutivo Nacional, que lo debe aprobar. Muy bien. Gracias, Germán Cardoso, por estar esta mañana. Amigos, así pasó la entrevista central con el diputado colorado Germán Cardoso.